Shalom, bendiciones. En esta oportunidad paso por aquí para hablarte de la parashá Shemot. Esta parashá comienza en el capítulo 1 de Éxodo, 1:1 al capítulo 6:1. Y la parashá comienza así, dice: aflicción de los hijos de Israel en Egipto. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Aquí en esta primera fracción de la parashá podemos encontrar cosas muy interesantes. Primero y principal, que nos dice que estos son los nombres, ¿sí? Porque la parashá justamente se llama Shemot, ¿sí? Que significan nombres, ¿sí? Shem es nombre, ¿verdad? Entonces, los nombres, estos son los nombres. Tenemos y sabemos ya que nombre significa Shem en hebreo y que tiene que ver con la fama, el propósito y la autoridad de una persona, ¿sí? Me parece muy interesante lo que dice, si lo leemos con cuidado y con atención, esta primera parte que dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Es muy interesante porque dice los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. ¿Por qué la palabra nos aclara que son los hijos de Israel y entraron con Jacob? Debemos prestar atención en esto, porque bien la palabra podría decir estos son los hijos de Israel que entraron con Israel a Egipto, pero dice que estos son los hijos de Israel que entraron con Jacob, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este nombre Israel en la persona de Jacob, podemos ver el diseño profético de Israel, en este caso Jacob, ¿verdad? Y cuando encontramos la palabra Jacob, cuando las escrituras lo llaman como Jacob, encontramos que habla de lo natural del ser humano. Entonces nosotros también, cuando no estábamos en Yeshua, no íbamos a alcanzar, si no veníamos a Él, nunca jamás íbamos a alcanzar nuestro diseño profético, que a mí me encanta hablar del diseño profético, porque realmente todos tenemos un diseño profético. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos creó y habló sobre nuestro espíritu ciertas cosas. Eso es un diseño profético, ¿sí? No obstante, hay una bendición sobre nosotros porque somos creación de Dios, ¿verdad? Dios nos dio la vida y nos dio una bendición. Pero cuando venimos a Él, hay un diseño profético que va a tomar vida en nuestras vidas. Y eso va a hacer que caminemos, ¿sí?, en el diseño de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que las escrituras nombran a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Después nombra a Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y sabemos que en esta posición los hijos de Jacob no nacieron, porque Benjamín fue el último. Pero en esta posición, de como lo nombran las escrituras, está puesto en 8º lugar. Y esto también significa algo profético, espiritualmente hablando. Rubén significa ved o mirad un hijo, ¿sí? Simeón significa Dios escuchó. Leví, unión. Judá, alabanza a Yahweh. Isaacar, hay una recompensa. Zabulón, morada. Benjamín, hijo de la mano derecha. Dan, juicio. Neftalí, luchó y venció. Gad, vino la aventura, reunirse. Y Aser significa felicidad, bendecido. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que las escrituras, o si analizamos qué es lo que las escrituras nos quieren hablar, ¿sí?, en este sentido, o qué es lo que nos quieren transmitir, podemos ver que encontramos aquí un mensaje, ¿sí?, un mensaje implícito en este texto, ¿sí? Miren, un hijo, Dios escuchó, trajo unión para que alabemos a Yahweh, para recibir nuestra recompensa, nuestra morada de la mano derecha de Dios, ¿sí? El que trae juicio, ¿sí?, y luchó, trae juicio, ¿por qué?
para el que no está con él, ¿verdad? Para que aquel que no guarda su mandamiento y no vive en él y no acepta a Yeshua. Luchó y venció, ¿sí? Para reunirnos a la bendición. Esto es maravilloso porque lo que el Señor nos quiere decir tan solo por estos nombres que encontramos ubicados de esta manera, realmente hay una bendición. Entonces vemos que ahí también justamente Dios los envió, justamente dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Entonces podemos ver que Dios los envió a vivir a Egipto y ellos se multiplicaron y fructificaron y vivieron un buen tiempo reposadamente. Porque ahora bien, si nosotros leemos las Escrituras, vamos a ver que dice que ellos tuvieron 430 años en esclavitud. Pero cuando leemos Éxodo, vemos que la esclavitud comienza cuando muere, ¿sí?, José. Esto es muy interesante. Entonces los hijos de Israel no estuvieron en esclavitud, ¿sí?, en Egipto 430 años, sino que estuvieron un tiempo muy, muy diferente, pero la esclavitud ya había comenzado mucho antes, ¿sí? Pero esto podemos ver realmente, sí, y meditar sobre esto, porque hasta que José muere y comienza la esclavitud, el temor, sí, del sistema de Egipto de perder, sí, de perder el poder sobre este pueblo, sí, porque este pueblo estaba reposadamente, vivía, criaba ganado, vivía en Gosén, vivía en una tierra buena, sí, y vivían en libertad. Pero cuando el nuevo rey, ¿sí?, de Egipto se percata, ¿sí?, que este pueblo de Israel era un pueblo grande y que si venía guerra se podían levantar contra ellos e irse de Egipto, porque les servían en realidad, les servían a Faraón, criaban los ganados y todo esto, pero no eran esclavos, ¿sí?, ya de la magnitud que terminaron siendo luego cuando comenzó toda esa carga pesada que Faraón puso sobre ellos. En Éxodo 1, 12 al 14 dice: pero cuando más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Entonces es importante rescatar este punto, ¿sí? Cuando más los oprimían, más se multiplicaban, ¿sí? Y al ver el rey que esta estrategia no produjo resultado, porque trajo presión sobre ellos y más ellos se multiplicaban, entonces toma una decisión macabra, que la encontramos en el versículo 15 al 17, que dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces, aquí podemos encontrar dos mujeres temerosas de Dios. Yo supongo que estas mujeres no eran hebreas, porque eran las parteras de las hebreas, pero supongo yo que no eran hebreas, porque ciertamente, sea por lógica, Faraón no iba a poner mujeres de su pueblo, o sea, del pueblo de Israel, a tomar esta decisión macabra sobre sus mismas hermanas. Entonces, estas parteras tendrían que ser egipcias, ¿verdad? Entonces, dos mujeres valientes y temerosas de Dios. Esta partera, Cifra,
Tiene una gematría, me pareció muy interesante porque las letras hebreas tienen un número, ¿sí? Un valor, y ese valor tiene un significado. Y la gematría, el valor final de la palabra cifra, ¿sí? Es el 9, que es la letra Tet, y me parece muy interesante porque significa el bien oculto. Sugiere que el bien, ¿sí? Tov, ¿sí? Lo bueno, puede estar escondido en el interior, esperando revelarse en el tiempo oportuno. ¡Qué maravilloso! Porque estas mujeres, sin tener idea del bien que estaban haciendo, lo hicieron y muy bien, porque este hombre a quien ella, este varón, este niño, este bebé a quien ellas preservaron la vida, fue el Salvador de Israel en Egipto. La partera Fúa, ¿sí? Tiene una gematría de 8, y esta gematría, ¿sí? Tiene que ver con defensa, muro, pared, cerco, protección, separación, división, corrección, unión, Torah, retornar. Oiga, qué maravilloso. Estas parteras fueron usadas por Dios, ¿sí? Para preservar la vida del Salvador que iba a traer al pueblo de Dios a retornar al Padre, ¿sí? Estas parteras fueron usadas por Dios para proteger la vida del que iba a traer la Torá a los hijos de Dios. Oiga, qué tremendo lo que las Escrituras nos vienen a enseñar en esta fracción. En Éxodo 1, 18 al 22 dice así: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Oiga y entienda. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Qué es lo que quería hacer Faraón? Quería destruir, ¿sí?, la generación de Israel, porque si él hacía que mueran todos los varones, iban a quedar las mujeres, y la opción siguiente iba a ser casarse con los egipcios. Entonces el pueblo de Dios iba a perecer. Pero Dios tenía un plan divino y tiene un plan divino hasta el final, hasta la eternidad con Israel. Entonces podemos ver que estas parteras fueron usadas por Dios, ¿sí? Y Dios prosperó sus familias. Siempre que tememos a Dios antes que obedecer a los hombres, Dios va a prosperar nuestras familias. Dios hizo bien a las parteras porque le temieron a Él. Entonces, no contento el rey con esto, mandó a tirar a todos los niños varones al río Nilo. Esta historia profética, sí, podemos ver que se repite en Mateos, una historia macabra también. En Mateos 2:16 dice así, vamos a leer Mateos 2:16 al 18 dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Qué tremendo lo que sucede. Lo mismo que sucedió en Egipto vuelve a suceder en Jerusalén. Entonces, hoy nos es diferente, porque nosotros hoy podemos decir: qué tremendo lo que sucedió en Egipto, lo que sucedió en Jerusalén, y qué horrible, qué horror, qué loco, qué locura. Sí,
Pero hoy sucede lo mismo. Y tú me dirás, no, Valeria, ¿cómo va a suceder lo mismo? ¿Quién va a hacer una matanza macabra sobre los niños? Sí, señores, hoy sucede lo mismo. Hoy no es diferente con la ley de aborto, ¿sí? Que el abismo maquina, ¿sí? Desde el infierno mismo, matan a los niños de las nuevas generaciones, ¿sí? Mujeres usadas por el enemigo para destruir las generaciones venideras. Qué tremendo lo que está sucediendo hoy. Entonces, claro, cuando vemos que hay un hombre que ordena, es malvado. Pero cuando estamos el mundo entero haciendo algo, es como que se vuelve normal, ¿verdad? Y esto no es normal. Esto realmente es terrible lo que está sucediendo, porque nuestras generaciones, ¿sí? los que vienen, ¿sí? Después de nosotros, son los que van a ser usados por Dios, ¿sí? Para revelar la restauración de Israel, más aún de lo que nosotros hemos hablado hasta el día de hoy. En el capítulo 2, del 1 al 2, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Esto es muy interesante, porque en este capítulo comienza diciendo que un varón, ¿sí?, de la familia de Leví toma a una hija de Leví y concibió y dio a luz un varón. O sea, esta situación, ¿sí?, no hizo que el hombre o la mujer de ese tiempo dijera: no, ¿para qué vamos a tener hijos? Ya está todo perdido, matan a nuestros niños. Ellos creyeron a Dios. Creyeron la palabra de Dios sobre ellos. Esto es importante, porque ellos, pese a todas las circunstancias adversas que estaban sucediendo en Egipto, ellos decidieron tener un hijo, porque sabían que su vida y su hijo están en las manos de Dios. Qué lindo tener esta fe, ¿verdad? Y esta esperanza. Entonces dice la palabra que el niño que nació era hermoso, ¿sí? Y la Reina Valera dice: y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí la palabra hermoso en el original es tov, la palabra bueno, ¿sí? Entonces, que era bueno. Y justamente encontramos que la partera Cifra tiene justamente esta gematría, ¿sí?, de lo escondido, lo oculto, lo hermoso que se va a revelar. Y esto, lo que ella tuvo en sus manos, lo escondió, ayudó a la mamá de Moisés a guardarlo, ¿sí?, a preservarlo. ¿Cuántos días tuvo nuestro Señor? ¿Sí? Cuando murió resucitó 3 días y 3 noches. Qué maravilloso. La profecía de Yeshua en Moisés. Entonces podemos ver en el capítulo 2, del 3 al 10, dice así: pero no pudiendo ocultarse más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Vamos a leer hasta el 10. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y, paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, esta es Miriam, ¿verdad?, traducido María. Dice, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, llamó a la madre de Moisés, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer
tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces acá podemos ver que dice la palabra que tomó una arquilla y la calafateó con brea. La palabra arquilla aquí, ¿sí?, en hebreo, es la palabra telsa, ¿sí?, que significa arca. Entonces, es muy interesante porque más adelante nosotros vemos la historia de Noé, ¿verdad?, que calafateó el arca y entraron todos aquellos que iban a ser salvos del diluvio. Brea significa, en hebreo se escribe kofer, que significa expiación o rescate. Entonces lo que hizo la mamá de Moisés con el arca, la arquilla, ¿sí?, la calafateó, ¿sí?, porque ese niño iba a ser el rescate de Israel, sacar a su pueblo de Egipto. El versículo 10 dice que la hija de Faraón, ella la prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces vamos a ver quién es esta hija de Faraón. Primera de Crónica 4:18. Y su mujer, Keudaía, dio a luz a Jared, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Entonces esto es muy interesante porque la hija de Faraón se llamaba Bitia y se casó con un judío, ¿sí? Se casó con un judío que se llamaba Mered. Oiga, qué interesante, porque Bitia significa Yahweh, hija de Yahweh, ¿sí? Entonces, oiga, qué interesante, porque ella tomó al hijo de Yahweh, que era Moisés, ¿sí?, y lo prohigió, ¿sí?, y Yahweh lo tomó a ella por hijo, por hija, ¿sí?, y le puso un nombre, hija de Yahweh. Qué hermoso lo que las Escrituras nos revelan. Le dio un nombre, ¿sí? Entonces vamos a volver al libro que estamos estudiando. En Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces podemos ver que Moisés estaba apacentando en el desierto. Es necesario pasar por el desierto para recibir las direcciones de Dios. Es necesario. Muchas veces decimos, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y nos preguntamos todo por qué. Nunca, generalmente nos decimos, bueno, Señor, ¿qué me quieres hablar en esta situación que estoy pasando? En el versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Entonces acá dice, una vez más, ¿cuál es su nombre? Está hablando del nombre, está hablando de Shem, de la fama, de la autoridad, del propósito, del carácter. Ellos van a decir, ¿y cuál es su Shem? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su fama? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su autoridad? Necesitamos conocer, saber quién es este Dios que te ha mandado, porque el pueblo iba a preguntar esto. El Eterno le dice a Moisés, ¿sí? Ejie asher ejie, yo soy lo que seré, ¿sí? Yo soy el que soy, dice la Reina Valera. Pero la traducción dice, ejie asher ejie, yo soy lo que seré. En el capítulo 4, ¿sí?, dice así,
Vamos a leer. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahweh. Ejie, Asher, Ejie, ¿sí? Ejie, Asher, Ejie, no te ha aparecido, ¿sí? Y Yahweh dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala a tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Entonces, estos son los milagros que Dios le dijo, bueno, vas a hacer esto. Entonces dice, si no creen a eso, bueno, el Señor le hace meter su mano, ¿sí?, en su seno y la mano sale leprosa. Entonces acá podemos encontrar cosas interesantes, ¿verdad? Porque la lepra, por ejemplo, es un juicio que Dios trajo sobre aquellos que tenían la costumbre de hablar mal de los siervos de Dios. Vamos a ver lo que dice Número 12 del 1 al 16. Dice así. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Yahweh a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Yahweh descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Yahweh, porque pues no tuvisteis, dice, y verá la apariencia de Yahweh, porque no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y le sacaron a Miriam 7 días fuera del tabernáculo. Y el tabernáculo dice que no se movió, ¿sí? El campamento dice que no se movió hasta que Miriam sanó. Entonces, la lepra es un juicio, ¿sí?, que Dios ha usado en el Antiguo Pacto, por ejemplo, para castigar a aquellos que se levantaban contra los hijos de Dios, contra los siervos de Dios. Después le dice que si no creían en eso, que iba a convertir el agua en sangre. Y esto también es un milagro poderoso que Dios les dio. Si no creen por la palabra, creerán por los milagros, dice, ¿sí? En Éxodo 4:24, estamos estudiando, Éxodo 4:24, y aconteció en el camino que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Acá tenemos un evento muy interesante, porque podemos ver que quien estaba en peligro no era Moisés, sino el hijo de Moisés. Porque Dios manda a Moisés a Egipto, ¿sí?, a hacer una guerra espiritual contra un sistema totalmente corrupto, totalmente depravado, ¿sí? Pero Moisés iba en ilegalidad. Su hijo no era circuncidado. Y el Señor dijo, mataré al primogénito de Egipto y a todos los primogénitos de Egipto.
Entonces esta maldición que iba a venir sobre Egipto también iba a alcanzar a Moisés si su hijo no estaba circuncidado. Entonces podemos ver que Séfora no era cualquier mujer, ella era una descendiente de Abraham. Ella era una mujer que sabía las costumbres del pueblo. Génesis 25:2, vamos a ver quién era Séfora. Génesis 25:2 dice así. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Entonces, Séfora era madianita, ella era descendiente de Abraham, ella sabía las costumbres de este pueblo. Entonces, cuando el ángel vino a querer matar al hijo, esto es muy interesante, porque cuando el ángel vino a querer matar al hijo de Moisés, Séfora tomó un pedernal y circuncidó al niño, porque de otra manera, en ilegalidad, ella iba a perder su hijo. La palabra aquí es karat, que significa cortar, separar, divorciar, ¿sí? Entonces, alguien que no guardaba el pacto era separado del pueblo, ¿sí? El que no guardaba el pacto era separado del pueblo. Podemos ver en Génesis 17, 7 al 11, dice así. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. El pacto era ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero la señal era la circuncisión, porque todo pacto tiene una señal. Entonces dice, este es mi pacto, guardaréis entre mí y vosotros, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces la señal del pacto es la circuncisión. Ahora Yeshua dice en Gálatas 3:29, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y el Padre le mandó diciendo a Abraham, dice, en cuanto a ti, guardaréis mi pacto, la circuncisión, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Entonces, hoy el que dice que la circuncisión ya no es válido, está aboliendo el pacto. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En Éxodo 4:26 al 31, dice así. 4:26 al 31 dice así. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Yahweh dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue, y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Yahweh que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón a reunirse a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces acá podemos ver que ella le dice esposo de sangre. Séfora le dice esposo de sangre a causa de la circuncisión. Pero es muy interesante porque aquí la palabra que encontramos en el original no es Ishi ni es Baal, porque para esposo en hebreo se usa la palabra Ishi o se usa la palabra también Baal, ¿sí? Pero acá la palabra, cuando dice esposo de sangre, es la palabra Hatán. Esta palabra Hatán significa protector, oiga, protector.
Yeshua, al derramar su sangre en el madero, trajo protección porque estábamos desprotegidos, estábamos vencidos, estábamos destruidos. Yeshua nos trajo protección, ¿sí? Qué maravilloso. Entonces le dijo, esposo de sangre, ¿sí? Protección por la sangre, nos protegió, por la sangre nos redimió, por la sangre nos compró. Qué maravilloso lo que dicen las Escrituras en su contexto original. En el capítulo 5 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Yahweh, el Dios de Israel, dice, así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Acá encontramos nuevamente la palabra fiesta. Aquí no es la palabra moedín, que significa fiesta, sino la palabra hag. La palabra hag significa celebración, danza o procesión. Entonces, el Señor le estaba diciendo, quiero que mi pueblo se alegre, ¿sí? Que mi pueblo salga con entusiasmo a recibirme al desierto. En el capítulo 6, 1 dice, Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yahweh, no me he dado a conocer a ellos. O sea que cuando viene a Moisés no le dice yo soy el Shaddai, porque el Dios omnipotente es el Shaddai. No le dice yo soy el Shaddai, le dice yo soy el que soy. Asher, Ejie, Asher, Ejie. Yo soy el que seré. Entonces podemos ver aquí que Dios no se revela a Él como el omnipotente, como el Shaddai, ¿sí? como el proveedor, sino como el Dios que es, que fue y que será. Entonces, todo lo que esta parashá nos viene a traer esta semana es la conexión divina con Yeshua, revelándonos la redención maravillosa que Yeshua vino a hacer sobre su pueblo y para su pueblo y con su pueblo desde la eternidad. Espero que haya sido de mucha bendición esta parashá. Nos encontramos en la próxima parashá. Shalom, bendiciones.